Amigas y amigos, ¿qué tal? Un gusto de saludarles. Conversando la Región, el programa donde analizamos los temas relevantes, lo que a usted le importa, lo que está pasando en nuestra zona y lo que tiene proyección y trascendencia. Hoy conversamos con Carlos Espinosa Arancibia. Él es profesor de Matemáticas y Físicas de la Universidad de Chile, donde se formó, y una trayectoria muy larga vinculada a la Universidad Católica del Norte. Primero la Universidad del Norte, luego la Universidad Católica del Norte. Antofagastino, un hombre que ha hecho una vida maravillosa. ¿Cuántos en la familia, Carlos? ¿Cuántos son los miembros de la familia? Más de 40, porque voy a ser tatarabuelo pronto. Así tatarabuelo. Viene en camino. ¿Una señora y cuántos hijos? Una señora, eran 7 hijos, me quedaban 4. Se murieron. Nietos tengo como 20, ya ni me sé los nombres. Mucha descendencia. Sí, mucha descendencia. Y están en Santiago, sí. Muy Así bien. que... Carlos, bueno, Carlos Espinosa es un distinguido académico de la Universidad Católica del Norte, vinculado siempre al área de las ciencias físicas, fundamentalmente radiación solar, atrapanieblas. Cuando se habla de atrapanieblas en el norte de Chile, en la universidad, en el desierto de Atacama, se asocia a la figura de Carlos Espinosa. Carlos, bienvenido a esta conversación. ¿Cuál es tu primera aproximación a lo que ha sido tu trayectoria en esta área? Mira, tengo un tema que lleva más de 40 años y que me inquieta mucho, que es en torno al litio como material termonuclear. Porque mi formación, mi memoria la hice en energía atómica y se habla mucho del litio, pero no se habla del litio 6, porque hay dos tipos de litio, el 6 y el 7. Y el litio 6 está siendo investigado en todo el mundo. Y la gente de los países como Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia, están guardando el litio 6 y largan el puro litio 7 para las baterías. Porque el experimento que se está haciendo a nivel mundial de repente puede reemplazar al petróleo, al carbón, al gas. Hay una gran potencialidad. Y la pregunta del millón, ¿Chile está actuando en ese frente? ¿Tiene investigación? ¿Tiene gente preparándose en esa línea? No. Lo que sí sé que la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que tiene muy buenos físicos ahí, están muy enterados de lo que se está haciendo afuera. Pero ellos tienen una especie de orden de mantener reservada la información porque es muy complicada. Entonces la gente se puede hacer ilusiones o al revés puede caer en depresión por culpa de las novedades que hay a nivel científico. A ver, vamos desde lo general a lo particular. Nosotros tenemos en materia energética, primero, obviamente el sol, sí, ¿verdad? El viento, que es una consecuencia de eso mismo. Exacto. ¿Verdad? Y tenemos luego geotermia, el área de la costa, mareomotriz, hundomotriz. ¿Cómo podríamos hacer una síntesis de lo que es la matriz energética potencialmente? Claro, potencialmente, porque la tenemos, pero hemos hecho poco, esa es la verdad. ¿Cuál es su reflexión, Carlos, sobre esta temática? Primero, considero que ya partió la parte práctica. La minera El Tesoro ha instalado una enorme cancha para ahorrar petróleo con energía solar. Y también cerca de Calama se ha instalado una gran planta fotovoltaica, que es la más grande de Sudamérica en este momento. Es decir, ya partió por lo menos en dos líneas, una térmica solar y la otra eléctrico solar. Pero falta la que tú mencionaste, otras más, la termoeléctrica, la geotermia, todavía está en pañales, lleva como 80 años que está siendo investigada. Potencialmente eso depende nada más que de la inversión económica, porque técnicamente está muy desarrollada eso. En Italia hay grandes explotaciones de en campos Centroamérica. Y después, lo que sí
es que esta región ha demostrado a nivel mundial mucha inteligencia en cuanto a aprovechar la energía solar. Por ejemplo, en el Salar de Atacama, en Coya Sur, María Elena. Expliquemos, ¿cómo se explota? ¿Cómo se usa la energía? Claro. Desde luego se trata de no consumir petróleo. Y se hace con una técnica muy antigua, antes de Cristo, que consiste en poner salmueras a la intemperie y la evaporación permite que los cristales que contienen litio, potasio, sodio, qué sé yo, quedan en estado sólido y se pueden aprovechar. Bueno, eso se está haciendo y hay 20 millones de metros cuadrados en la región evaporando y eso equivale energéticamente a la electricidad potencial que está instalada eléctrica en todo Chile. Son alrededor de 7, 8 gigawatts en Chile. Y es más o menos lo que se está explotando desde hace mucho tiempo, pero no es como en forma eléctrica, sino térmica. Correcto. Y en eso Chile ha marcado una línea de importancia mundial, porque hace muchos años, yo creo que unos 30 o 40 años atrás, cuando estaba el peligro de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se comentaba que no sería raro que la Tercera Guerra Mundial fuera por ver quién se apodera del Salar de Atacama en Chile. Y los chilenos quedamos pero sobrecogidos, pues. Y el gobierno chileno, y la opinión pública chilena, y las universidades chilenas no tenían ni idea de eso. Ahora, lo que se dice es que nosotros no tenemos mucha conciencia de lo que hay en esas sales o minerales no metálicos, ¿verdad? Como también se les denomina. Y también se menciona que no solo Chile tiene eso, porque están los salares bolivianos, están los salares argentinos. Sí. ¿Cuál es la reflexión que surge? Sí, mira, antes que nada, no es correcto hablar de no metálico, porque el litio es un metal. Ya. Lo que pasa es que está en forma de salmuera, y por eso dicen que no es metal, pero es un juego más bien semántico. Pero los bolivianos tienen mucho más litio que nosotros, y los argentinos también. Pero mucho más que Chile, Bolivia y Argentina está en el océano el litio. El problema es quién tiene energía disponible para ganarle a las precipitaciones. Porque Bolivia y Argentina caen en verano sobre todo lluvias y en invierno nieve. Y eso no acontece en el lado chileno. Entonces tenemos la ventaja de que solamente tenemos evaporación gratuita y no tenemos lluvias ni precipitaciones. En ese sentido, los bolivianos y los argentinos se dan cuenta que nunca van a poder competir con Chile. Ahora, sacar el litio del océano lo están haciendo experimentalmente en Estados Unidos, en Australia, pero sale antieconómico. Se gasta más energía de la que después se puede obtener. Así que Chile en ese sentido no tiene rival en cuanto a cómo se ha avanzado. Y es una experiencia muy bonita derivada de la industria salitrera. Curioso. Las primeras experiencias vinculadas al salitre tenían que ver con agua, ¿verdad? Ellos necesitaban generar agua y entonces hicieron unas resacadoras, le llamaban, de la época. Hay una estación que se llama Salinas, ¿verdad? Sí, esa es una historia muy interesante y que también en los congresos mundiales de energía solar se le rinde un homenaje a la estación que tú mencionaste, Salinas. Esa fue una idea genial de un sueco, un ingeniero sueco, que se vino de Europa después de que en Francia, un científico de apellido Puilet dijo y midió la potencia de la energía solar en el planeta Tierra. Y ahí se dieron cuenta que la zona de Calama era lo mejor. En ese tiempo se hablaba de Calama. Los ingleses pusieron capital y apoyados por este ingeniero sueco llamado Carlos Wilson Scott, se le ocurrió a él ponerse en lo que se llama la salina.
está al lado de Chacabuco, eso, oficina de Chacabuco, que justo es la mitad del camino entre Caracoles y Mejillones. En Caracoles hay agua subterránea y dulce, poca pero hay. En Mejillones estaban las resacadoras de los ingleses y el transporte de las mulas se hacía en ese tiempo. Tenían que tomar una decisión. Al llegar a Salinas, o se devolvían o continuaban. La alternativa era la muerte por falta de agua. Entonces se pusieron ahí en el medio, en Salinas. Entonces ahí ya las caravanas de mulas y sobre todo los vehículos a caballo, que se usaba mucho el caballo, tenían agua en el medio del desierto y por lo tanto ya se podía conectar directo Caracoles con Mejillones. No existía Antofagasta todavía. Cuando uno va circulando hacia Calama, mira frente a Chacabuco, sí, mira hacia Chacabuco y uno todavía ve los vidrios que brillan, ¿verdad? Yo sé que ustedes estuvieron haciendo mediciones ahí. Sí. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué medían? Mira, la verdad es que hoy día, de todas partes del mundo, los científicos nos piden datos de Salinas, pero ellos les llama mucho la atención lo de los vidrios. Y nosotros en la Universidad Católica del Norte, hace muchos años de esto, hicimos un estudio de la radiación solar en las salinas, sabiendo que ya lo habían hecho en el siglo anterior los ingleses, los suecos, pero se trataba de ver si había cambiado el clima o no. No, se mantiene igual que hace 100, 200 años. Es decir, ahí, y eso es bueno tenerlo en la memoria, la radiación solar mide más o menos 330 watts por metro cuadrado. Esa es una gran... Claro. Gran potencia, digamos. Claro. Y eso rige, hace famoso al desierto de Atacama, porque si bien es cierto en el desierto de Sahara, por ejemplo, Sahara, como le llaman. Sahara, dicen ellos, claro. Hay mucho calor, mucho sol, mucha calor, pero no hay frío. Y se necesita diferencia de temperatura para poder sacar agua dulce del agua salada subterránea. Lo mismo pasa en Sevilla, en España. Tienen un calor de 38 grados en las noches de verano. Entonces, pero no tienen frío. Entonces, la diferencia de nuestro desierto es que mucho calor en el día y mucho frío. Y entonces mucho frío esa en la diferencia noche. Y la brisa helada que baja de la montaña del macizo andino de Bolivia es una brisa que está cayendo imperceptiblemente, pero es aire frío, que a veces llega a la costa, pero generalmente muere en el Salar del Carmen. Ahí queda como aprisionado el aire frío. Y ese aire frío en el día permite entonces tener lo que las leyes termodinámicas dicen. Habiendo una alta temperatura y una baja temperatura en un recinto, se puede sacar energía mecánica, se puede evaporar y sobre todo se puede hacer mover las máquinas. Un pistón. En el caso del automóvil, la bujía es la parte más caliente del automóvil y el radiador es la parte más fría del automóvil. Y mientras se mantiene esa diferencia, el motor funciona. Y esa es una ley de la física, ya no es cuestión de Antofagasta ni... Ahora, Carlos Espinosa es conocido por su aporte en el desarrollo de estructuras para atrapanieblas, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco esa historia. Mira, es un poco muy personal, pero Antofagasta el año 56, habiendo crecido violentamente, sufrió una pana gravísima. Quedamos sin agua. Éramos la única ciudad del mundo sin agua y en medio del desierto. Entonces la desesperación fue muy grande. Yo tenía 6 hijos chicos, pues, pequeños. Imagínate tú sin agua, no solo el aspecto de aseo, sino la preparación de vida. Pero todos los antofagastinos sufrimos. Y ahí se formó un grupo que yo encabecé, de un ingeniero más los profesores de física, matemática, biología y química, que nos incorporamos inmediatamente en la Universidad Católica que estaba recién naciendo. Y ahí formamos un centro de investigación. Y entonces, las prioridades, como en todas partes se discute, bueno, aquí tenemos la mejor intención del mundo, pero ¿qué está primero? Y por supuesto el agua, ¿no?
¿Y por dónde empezamos? Me acuerdo que el padre Saá, un sacerdote jesuita muy meritorio, él se interesó mucho en producir agua en una destiladora. Una técnica que ya se conocía, ¿no? Con vidrio, en fin, que era la técnica de las salinas. Pero a mí se me prendió, yo dije, mira, mientras más grande es el territorio donde llega la radiación solar, más energía se tiene. Y miremos hacia el Morro Moreno, ¿no? Que está al frente. Es el cerro que está al frente, claro, con esa mancha negra arriba. Claro. Entonces, ahí tenemos esa nube permanente, que es agua pura, una niebla. Es muy raro que esté despejado el Morro Moreno, generalmente tiene esa nube. Y es la desesperación. ¿Bien? Yo propuse que investigáramos cómo sacar agua de la nube del Morro Moreno. No era fácil porque no había camino en esas áreas, había que ir en embarcación, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta que mejor sería buscar en un cerro. Y empezamos aquí en un cerro que está detrás de la calle Uribe, donde empezó su fortuna el famoso minero chileno Luxich. Andrónico Luxich. Andrónico Luxich tenía ahí una mina y con el permiso de él aprovechamos la infraestructura que él tenía, ahí pusimos unos aparatos atrapaniebles, sabiendo que era inferior a Morro Moreno. Pero teníamos el viaje, porque en los camiones mineros viajábamos con el padre Saá. Y era divertido porque viajábamos encima de las piedras. Claro. Y era lo mejor porque en el asiento salta todo. Y era ridículo, la gente se reía del padre Saá que iba de sotana negra y yo de delantal blanco. Así que nos decían los chiflados. Pero se juntó mucha gente y ayudó un ingeniero apellido Lanfranco, que nos ayudó bastante. Minerva Chiloviti, que está viva, todavía está aquí, profesora de física. Y mucha gente se acopló y la universidad nos apoyó. Y conseguimos fondos de la Corfo. Y después yo conseguí fondos de la UNESCO. Porque sin plata no se puede hacer nada. Así que probamos desde Iquique hasta Huasco. Pusimos 40 aparatos. Atrapaniebla. Atrapaniebla rústico, pero para saber dónde había más. Pero fuimos muy ingenuos porque se nos olvidó que cómo llegar una vez al mes a 40 aparatos donde no hay camino. Si por la carretera no cuesta nada, sino que por los cerros no hay a pie. Y al final descubrimos que prácticamente desde Pisagua hasta Chañaral uno puede en cualquier lugar instalar atrapaniebla siempre que esté cerca de la costa y a unos 1000 metros de altura. Y ahí la nube pasa y se puede obtener agua purísima en cantidades inferiores al Morro Moreno. Pero el Morro Moreno no tiene accesibilidad, no hay cómo llegar con vehículos. Íbamos en helicóptero. Ahí nos ayudó la Fuerza Aérea, la FACHI. Un pequeño recuerdo del equipo. Hay algunos del equipo que trabajó, hay algunos que han partido ya. Sí, casi todos. Recordemos algunos de ellos. Muy bien. Bueno, el padre Saá era uruguayo, jesuita, y se enamoró del desierto. Era un buen sismólogo. Y nosotros lo contagiamos con el buscar agua. Y como él también sufría la escasez de agua, dejó la sismología a un lado y se incorporó. Y sabía mucha física. Y además era muy bueno para comunicar. ¿Y tus amigos que te acompañaban en estas salidas que yo lo he visto, claro, algunos de ellos todavía andan ahí? Sí, mira, casi no queda ninguno. El Rubio Zuleta, por ejemplo, llegó tarde. Sí, el Rubio Zuleta llegó después. Era el más joven del lote. Sí, y sobre todo muy entusiasta. Muy entusiasta. Mucha inventiva tenía Rubio Zuleta. Y además era muy humilde, pero sabía mucho. Así que se convirtió en el brazo derecho nuestro. Raúl Muñoz también. Raúl Muñoz. Sí, casualmente es sobrino mío, Raúl Muñoz Espinosa. Y Raúl Muñoz resultó ser más bien un espíritu científico, muy riguroso. Se fue a estudiar a España y regresó y quería estudiar la Camanchaca desde un punto de vista científico. Muy buena idea,
Pero resulta que la emergencia era muy grande, entonces yo preferí mejor perfeccionar los aparatos a trapaniebla. Después que Raúl Muñoz estudiara la parte teórica, por qué se forma la nube aquí, por qué no se forma aquí, y por qué no se forma en Calama, etcétera. Aprovechar primero de sacar agua. Claro, lo saca agua. Y ahí nos dimos cuenta de que realmente, mirando, fíjate, te vas a reír tú, mirando las arañas, a nivel mundial las arañas captan agua del rocío, porque el hilo es tan fino el de la araña. Y cuando viene una noche fría, ese hilo se enfría demasiado y capta la humedad del vapor de agua de la atmósfera y se forman las gotitas de rocío. Entonces dije, y en eso salió el nylon, pues. No sé, tú no nacías tal vez, pero en esa época en que empezamos, estoy hablando del año 54, 55, 56, la gran novedad mundial era el nylon. Mira. Y claro, el nylon para los pescadores fue maravilloso y para las mujeres, para las medias del nylon. Claro. Pero y para nosotros los hombres mirarle las piernas, porque digamos las cosas por su nombre. Por su nombre, claro. Aunque cuando el padre Sadá no estaba, eso sí, porque nos retaba. Bueno, pero a mí se me ocurrió, bueno, el nylon. Pero ahí cometimos un error. En eso es una anécdota que conviene contarla para que no caigan en lo mismo. El padre Sadá y yo, más Aníbal Gálvez también estaba ahí, decidimos que bueno, el nylon es barato, no contamina el agua, resiste la intemperie, y se nos ocurrió poner hilos gruesos de nylon, que son muy caros. Y después nos dimos cuenta que lo mejor era el hilo, mientras más fino, mejor. Pero eso fue copiando la naturaleza. Ustedes vieron las telas de araña que recibían gotas de agua por el cambio de temperatura. Pero eso no es que nosotros lo hayamos mencionado por primera vez, eso se sabía desde hace siglos. Lo que pasa es que yo, como soy pampino y fui obrero en María Elena, y en María Elena a veces llegaba la camanchaca. Entonces, cuando yo era muy niño, a los 7 años, ya me tocó ver una camanchaca que yo creí que era algodón. Pues. Con mis amiguitos salimos a recoger algodón. A recoger algodón, y era una nube de camanchaca. Claro, rasante. Y eso mismo pasaba en todas las oficinas salitreras. Entonces, de ahí, un geólogo norteamericano, ya fallecido, Erickson, descubrió cuál era el origen del salitre. Aunque ya se sospechaba, la camanchaca. Porque la camanchaca, por la circulación que hay, viaja más o menos 1000 metros de altura hacia el interior, como quien dice, hacia Bolivia. Pero llega a las 3, 4 de la mañana y viene el frío. Entonces la nube, y en las gotitas de agua de una nube, viene siempre microalgas, que son ricas en nitrógeno. Entonces, en millones de años que estaba llegando la camanchaca a la zona que ahora llamamos salitrera, se iba depositando la nube, pero después salía el sol y se iba el agua, pero quedaban los microorganismos ricos en nitrógeno. Cuando Erickson publicó esto, causó mucha polémica, porque los geólogos, tanto chilenos como extranjeros, decían que el origen del salitre era... había muchas teorías. Fondo marino, sales con... Claro, y Erickson, que era un jovencito, era de la Universidad de Harvard, creo, se fue a vivir al desierto, a dormir en las noches en el desierto. Por eso vamos a hablar en el segundo bloque, porque ya nos pilló. Muchas gracias por esta conversación. Nos pilló el primer tiempo, vamos a pasar ahora al segundo bloque y nos vamos a separar solo un minuto. Usted no se vaya de nuestra sintonía. Ya volvemos a conversar con Carlos Espinosa, gran profesor de la Universidad Católica del Norte. Ya volvemos.